Bueno, saludos y bienvenidos a Botaniqueando. Ya ustedes saben que esta es Odette Escobar. Hoy no está Ricardo. Ricardo está en unos asuntos de trabajo, pero estoy feliz porque me acompaña un gran amigo y artista, José Arturo Ballester. Bienvenido a Botaniqueando. Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí y verte de nuevo, de verdad. Gracias a Bien. ti por estar aquí con nosotros. José Arturo es un artista afrocaribeño cuya obra no solo se mira, se siente. Es fotógrafo, videoartista y diseñador gráfico y su trabajo ha recorrido Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica y hace poquito creo que estuviste en España, en Europa, explorando la memoria afrodescendiente, la estética caribeña y las conexiones que unen a comunidades negras alrededor del mundo. Yo tuve el privilegio de conocer a José Arturo este año durante la residencia de escritores Limani, ofrecida por Mayra Santos Febres y acompañada también por José Arturo. Ahí entre conversaciones, lecturas y creación, descubrí no solo al artista, sino a la sensibilidad profunda que sostiene su mirada. Porque si algo me ha impresionado siempre de José Arturo es su capacidad de conectarse con su entorno, el natural, el histórico y el espiritual, y traducir esa conexión en imágenes que contienen algo más que forma y color. Mientras muchos capturan lo que está frente a sus ojos, él captura lo que vibra detrás, la presencia, el eco, el mensaje silencioso que nos convoca desde adentro. Lo que para otros puede ser solo una fotografía, en sus manos se convierte en un llamado, una invitación a ver el mundo con más profundidad, memoria y apertura. Hoy viene a Botaniqueando a hablarnos de este proceso, cómo observa, cómo escucha y cómo crea arte que de una forma casi mágica encuentra a quien lo necesita. Así que ahora sí, formalmente, bienvenido, José Arturo. Gracias y gracias por ese introducción. Eh, Mira, yo crecí en Adjuntas, bien Sí. cerca de a 20 minutos donde estábamos allí en Limani. Y pues crecí en un entorno de campo y de monte y me pasaba en el monte todo el tiempo. Y mi papá, cuando yo tenía entre 5 y 12 años, tenía una casita de campo por allí en el barrio Vilarte, que es bien cerca, y yo pues, crecí en esa zona y desarrollé ese amor por la naturaleza. Y digo, tampoco era que había muchas opciones, eso era, porque cada vez que había una oportunidad de venir a San Juan, pues veníamos y qué sé yo, en las navidades y cosas así. Pero sí, esa mirada se desarrolla ahí. Yo Okay. recuerdo a mi mamá y mi papá diciéndome, tú te ibas temprano en la mañana a veces solo y llegabas por la tarde, a las 6 7 de la tarde. Y pues yo me imagino, yo estaba todo el día en el monte jugando y mirando las plantas en el río. Y, y pues así crece, pasa el tiempo, crezco, pasa el tiempo, ¿no? Y recuerdo mis primeras, ahorita pensando así en esta conversación y pensando en esas obras iniciales mías, cuando yo acabando de llegar del campo acá a la ciudad, que eran, todavía tengo varias por ahí, y eran ese choque entre mi vida en el campo y de momento en la ciudad, el bullicio, las sirenas, los tiros, los carros, que en ese momento, pues para mí era un choque, ¿no? Ujú. Y sin darme cuenta, estaba repitiendo un proceso que se ha venido haciendo desde hace muchos años, que es la migración de nuestra gente de los campos. Llegan a Santurce, a San Juan, y de aquí, pues algunos se mueven a otros lugares, Estados Unidos, etcétera. Así que yo estaba haciendo más o menos lo mismo, pero sin prestarle mucha atención, ¿no? A ese proceso. Eh, y sí, pues ahí llego a estudiar bien jovencito para acá a San Juan, como a los 16 17 años. Y, y ahí tengo la suerte de que empiezo a trabajar en una galería. En aquel momento la galería se llamaba Galería André y tuve la oportunidad en esa galería de conocer a grandes artistas puertorriqueños mientras aprendía a hacer enmarcados y llevaba mi obra y por ejemplo allí conocí a Domingo García, que me enseñó sobre composición, ahí conocí a Tufiño, conocí
a Diógenes Ballester, a infinidad de artistas, y algunos no los conocí personalmente, pero conocí su obra como Wilfredo Lam, etcétera, etcétera. O sea, tuve una escuela maravillosa y aprendí mirando como aprendemos, por lo menos yo aprendo así, yo soy extremadamente visual. Tengo una memoria visual bien aguda y pues sigo ese proceso de estudiar y trabajar y de momento un salto cuántico aquí llega, bueno, y es importante decir que durante mucho tiempo, pues yo me entrené como en comunicaciones, yo me gradué de comunicaciones con una especialización en diseño gráfico. Ujú. Así que mientras yo estaba haciendo mi arte y haciendo fotografía y haciendo mis cosas, que yo le llamaba mi arte secreto, estaba trabajando, tenía una hija, una relación y tenía que pues, proveer. Y trabajé muchos años en diferentes ramas del diseño gráfico y de la publicidad en general. Okay. Este, y eso lo menciono porque es importante cuando tú ves mi obra ahora. En cuanto a los Mm, materiales, podemos llegar a eso más tarde. Pero para darte y terminar la introducción de dónde viene esa mirada, sí. pues yo tengo una práctica que es como, yo le llamo como los haikus visuales. Y es que, por ejemplo, un día yo dije, pues voy a hacer por un año, todos los días un dibujo geométrico, alguna forma geométrica, básica, lo que sea, en un papel de inodoro, en una servilleta, en una libreta, donde sea, con los materiales que sea, pero todos los días algo geométrico. Y eso es un ejercicio de yo autoeducarme. Y entonces a la misma vez eso me busca, llevé a buscar otras informaciones, ahí conocí sabía de los fractales, pero ahí busqué más información y supe de Mandelbrot. Y entonces empecé a buscar esa geometría en la naturaleza y en los espacios donde yo me encontraba. Y esa fractalidad, básicamente. Eh, Ahí salta el tiempo y llega el huracán María. Ujú. Y yo para esa época estaba trabajando de freelancer, trabajando por mi cuenta, un diseño y ese tipo de cosas. Y bueno, pues el huracán obviamente no teníamos luz por meses, así que no tenía trabajo como diseñador gráfico. Y yo no creo en la casualidad, pero se me presentó una oportunidad para trabajar en demolición de edificios que se habían eh, dañado con el huracán. Y empecé aquí bien cerquita por aquí, en Condado. eh, y fue una experiencia bien interesante y fue como, sí, fue parte de un cambio psíquico y pasaron muchas cosas que me llevaron a donde estoy ahora. Ujú. Eh, eh, y fue una lección en humildad, tú sabes, de ver las cosas en perspectiva. Por ejemplo, yo en un momento, la primera vez que estaba en la fila, así con un montón de compañeros de trabajo dominicanos, muchos indocumentados, gente de todos lados, todo el mundo necesitaba trabajar. Algunos con más experiencia, otros sin menos. Yo había cambiado bombillas en mi vida, así que yo sabía algo de construcción. Y así me pasó por la mente, bueno, mano, mira dónde tú has llegado, estás en esta fila aquí, tú que has estudiado y trabajaste en agencias de publicidad, bla, 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 bla. Y esa misma voz me dijo, bueno, pero te tienes que quedar aquí porque es importante, necesitas esto. Ujú. Y qué sabe yo, la importancia monetariamente era una, pero tenía otros agregados que iban a venir después que me di cuenta pues con el tiempo, ¿no? Y ahí ese trabajo me llevó a hacer lo mismo, pero allá en San Tomás y Saint John. Y ahí estuve como un año y medio viviendo por allá y trabajando. Y yo lo que hacía básicamente los fines de semana era mi tiempo libre tomar fotos, irme a caminar, a conocer islas y a irme a caminar. Y en una de esas caminatas me trepé San John tiene tres picos altos, los más altos de allí, y me trepé en uno de ellos y de ahí se pueden ver, qué sé yo conté como 10 islas, hasta donde el ojo llegaba con la bruma. Y lo que pensé fue, yo soy puertorriqueño, es verdad, yo soy boricua, pero esto es más. ¿Sabes? Yo soy caribeño y ahí vi como que la inmensidad de esto y esa identidad mía cambió. Yo
para bien, ¿no? Se amplió, no cambió, se amplió. Eh, y ahí regreso a Puerto Rico, empezó a dar talleres a jóvenes que sabían de las zonas más afectadas por el huracán, allá en Yabucoa, Loíz, esa zona del este. Ujú, Y eso me lleva pues a involucrarme con ciertas luchas y ciertas causas, ¿no? Que estoy explorando con mi trabajo artístico. Pero esa mirada que tú mencionas, esa mirada así particular, yo, es curioso porque yo creo que tiene que ver con esa cosa que te dije ahorita de la fractalidad. Si tú miras, por ejemplo, el monte así, de la primera, tú lo que ves es una masa verde. Pero ujú, entonces tú empiezas a mirar el detalle y empiezas a fijarte en cositas. Puede ser cómo la luz refleja. Recuerda que te dije la hora mágica allá en Limaní, cómo la luz refleja del agua hacia la parte de abajo de las hojas. Y empiezas a ver, y son tantas y tantas cosas que explorar. Así que si esa mirada viene de ahí, en ocasiones he estado con Mayra caminando o con otras personas y tomando fotos. Yo daba talleres de fotografía, por ejemplo, caminando y a veces me hacen ese comentario, pero si estábamos en el mismo sitio, ¿cómo es que yo no vi eso? Pues es porque he ido entrenando mi ojo durante los años así y tiendo a ver cosas que la mayoría de la gente no ve. y José, yo te he escuchado, yo vi algunas de las entrevistas que te han hecho y tú hablaste sobre el concepto de la fractalidad. ¿No lo puedes definir desde cómo tú lo ves ese concepto? Sí, un ejemplo, bueno, como yo lo veo así, para darte el ejemplo más, o uno de ellos, es las olas en el mar, esa formación de la espuma, que aparentemente tú las miras y todas son iguales, en una forma básica, pero son todas distintas. En su esencia son distintas, pero la miras y es la misma ola, una más grande, una más espumosa, una menos espumosa, pero en su estructura es lo mismo. Y así, pues, cuando ves ese monte verde, todo tú ves una masa verde, pero ese verde se va descomponiendo en formas de diferentes tonos de verde, que son hojas, y así, esa fractalidad. ¿Cómo yo veo eso en nosotros? Por ejemplo, hablando de la colección esa de Somos Continuos, pues así Ajá, mismo, nosotros, yo he retratado personas afrodescendientes en Johannesburg, he retratado afrodescendientes en Cali, y cuando la expuse en Nueva York y en Madrid, algunas personas comentaban, bueno, pero es que eso puede ser el barrio donde yo me crié. Y ahí es donde viene esa fractalidad. No, somos iguales, estamos en la misma, no importa dónde estemos, estamos viviendo las mismas condiciones, ¿no? Hay unos valores culturales y unos cambios pues, entre un sitio y otro, pero en la esencia es lo mismo. pero Yo ahí, tengo una de una sí, persona tocando tambor en New Orleans. Y ujú, bueno, pues, tú le cambias el tambor y puede ser cualquier lugar, puede ser Loíza, puede ser Senegal. Igual tengo una foto de unos niños en Johannesburg y tengo una de unos niños en Villamella, en la República Dominicana, y es lo mismo. O sea, y esa es la belleza de eso. Y eso es lo que, el comentario que básicamente recibo cada vez que las personas ven esta foto es, pero si esa es la señora que yo veo, que yo veía cuando me criaba en el barrio. Y por ahí va ese concepto de la fractalidad. yo vi una de esas fotografías que estás mencionando, la vi en una de esas entrevistas, el de la señora. Y que yo creo que una señora de Loíza, creo que mencionaste, una señora en Loíza. Y a mí me llama la atención porque tú estás hablando de cómo nos conectamos, ¿verdad? Como que esa persona que está en esa fotografía puede ser también, es de este país, pero también puede ser, y yo a lo mejor no veo ahí las diferencias, pero es interesante porque es ver la diferencia lo que hace que la foto se vea, por lo menos desde mi perspectiva, hermosa, pero es hermosa en otro concepto con relación a la belleza, porque es que, y eso es lo que yo veo la foto y yo me conmuevo. Y hay algo ahí de tu capacidad para ver lo que nos hace diferente
o lo que hace las cosas diferentes, porque no es solamente a los seres humanos, es el ojo, ver la diferencia, pero también la conexión. Y eso hace que sea un arte que de verdad, por lo menos, que conmueve, por lo menos a mí me conmueve. Yo creo que eso tiene que ver con varias cosas. Te mencioné ahorita el hecho de que yo trabajé en publicidad y eso yo no le tengo miedo a los materiales. Muchos de los materiales que yo uso son materiales que se usan en el diario, en la publicidad y los ves por ahí, en banners y cosas así. Eh, Imprimo sobre tela, imprimo sobre acrílicos. De hecho, yo hago mucha cosa que se llama fotoescultura. Ok. Y si te fijas, mis fotos yo no las presento enmarcadas. Siempre están de alguna forma, o una chiringa, o una tela, pero yo trato de romper ese marco que encierra la foto y hay una distancia. Esta cuestión eurocéntrica del museo, con la pieza enmarcada en la pared, que tú no la puedes tocar, ni la puedes ni respirar cerca porque la puedes dañar. A mí no me gusta eso. A mí me gusta, si las pudiera pegar en una, si me toca ponerla en una pared, tal vez la ponga con tape, sin marco. Y de hecho las telas las pongo así, las pongo colgando como telas y que se muevan con el viento. Tiene que ver con eso, tiene que ver también con los materiales, tiene que ver con, por ejemplo, cómo yo utilizo ese material en el lugar donde voy a exponer. En Ok. Nueva York, yo quería que al frente hay una escuela. Justo al frente del espacio donde yo estaba exhibiendo hay una escuela de niños. Ujú. Y el mural de frente a esa escuela eran unos niños jugando y era una cosa bien cool. Así que yo quería que yo decidí en las vitrinas, en los cristales que dan hacia la calle, hacia la escuela, puse niños de Senegal jugando con bolas y cosas en unas impresiones que son lo que se llama static cling, que es un plástico que se pega por la estática en los cristales. Ok. Y con transparencia. ¿Para qué? Para que cuando yo estoy dentro del espacio, yo a través de la foto veo al otro lado la escuela de los niños. Así que hay una conversación ahí del espacio y las imágenes y quería que, pues, que la gente que pasara viera no solamente estos chicos jugando, sino el espacio que hay detrás y que hay más fotos allá. Vamos a entrar para ver qué es lo que hay. Y la foto la pongo de una manera que, pues, tú tienes, casi la puedes tocar. De hecho, la podías tocar y estaba frente. Hay una foto donde tú puedes ver un muchacho que está parado frente a la foto y la foto está así, justo al frente de él. O sea que no hay una distancia, una cosa así. De hecho, es hasta un juego porque es como medio laberinto y tú te mueves entre las fotos. Y en Madrid, digo, en Alcalá de Henares, en Madrid, yo tuve la oportunidad de exhibir en la Universidad de Alcalá de Henares, que es una universidad patrimonio de la humanidad que fue fundada en el 1499, o sea que es la segunda más vieja. Y cuando se me da la oportunidad, digo, contra, ¿cómo yo puedo, aparte de que era bien difícil, el espacio donde voy a exhibir no se puede colgar nada, por lo que te acabo de mencionar, ¿no? No se Ajá. pueden hacer rotos en las paredes, pues la única opción que tenía eran unos cristales que habían disponibles en una plaza central. Y yo pensando así, ¿cómo voy a hacer esto? Digo, espérate, esto es perfecto. Es perfecto porque uso Static Cling y la idea es que tú tienes esta persona, o sea, estamos en un sitio donde probablemente se gestó las ideas de la conquista, allí hacían así con las manos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ujú. Entonces, yo lo veo como una cosa simbólica que de momento estas fotos de estos afrodescendientes que no se suponía que volvieran para atrás, están aquí. Ten allí. Está en este espacio, entonces tú estás viendo a esta señora de Loíza caminando por Loíza, pero cuando miras bien, en el fondo está este edificio de los 1499, donde se gestó todo el proceso de la conquista, etcétera, etcétera. Y para mí eso fue, olvídate, súper espectacular y una maravilla que se me haya dado esa oportunidad. Y hay en esas fotos hay una foto que tú, que la describes sobre, que una foto creo que es en Brasil, que es que tú haces como, inclusive tú utilizas la palabra de un portal, que tú querías hacer como el portal un poco para llevar. ¿Me puedes hablar de esa obra? No recuerdo el nombre de esa obra. Y esa foto se llama Balongo.
y es en lo que se llama la Pequeña África, y es un sitio de reverencia, porque ahí era donde llegaban los esclavizados, el primer puerto donde llegaban, y de hecho, un bloque más abajo hay un museo que se llama la Casa de los Novos Pretos, creo que se llama, y la casa la compró esta señora cuando ella está haciendo renovaciones, encuentra un cementerio. Y era que cuando llegaban los esclavizados a Balongo, al puerto de Balongo, los que estaban muy enfermos o los que morían en el viaje, los tiraban en una fosa común en ese espacio. Así que esto no es un sitio que tú vas a hacerte el selfie, y es un Ujú. sitio bien impactante en términos de energía, eh, muy triste cuando tú escuchas las historias lo horrible, las cosas horribles que pasaron allí. Es como cuando fui a Gore, o sea, ese contraste entre bueno, la gente que se estaba haciendo rico con el dolor y la miseria y lo horrible de la esclavitud. Pues entonces, yo lo que quería hacer era, bueno, tomarle una foto al sitio, pero a modo de una forma reverente y una forma de reconocer la importancia y el valor de ese lugar, pues lo hice como un portal. Si tú te fijas, la foto está puesta 4 veces y crea como una especie de mantra de piedra, y la idea es que se convierta como en una entrada a meditar y a reflexionar sobre lo que pasó allí. Este, y, y, y nada, y reflexionar sobre las personas que murieron allí y una forma de honrar esa memoria. Sí, que tu arte tiene esos mismos componentes que nosotros buscamos inspirar en la gente, que es el pensamiento crítico, poder parar por un momento a reflexionar sobre lo que estamos viendo y la historia de lo que estamos viendo. Pero también hay un aspecto de conexión muy particular, porque no es solamente que tú lo ves y conectas con lo que estás viendo, pero hay momentos en donde conectas con lo que ves, pero también hay como un espejo. Hay momentos en donde como que te rebota. A mí me rebotó. A mí la señora me rebotó. Porque yo fui criada por una abuelita. Y es interesante porque una abuelita blanca, pero había algo de, ya sé, las arrugas. Se, su cara está llena de arrugas, pero es hermoso, ¿verdad? Esta cosa también te rompe con esa cosa de la gente que dice, no quiero envejecer, porque, pero es que es preciosa, esa piel es preciosa. Entonces, lo que me provoca es ir a donde la viejita a darle un abrazo. So, yo no creo que todo el mundo tenga la capacidad de mirar de esa manera y me atrevo a apostar, yo no sé mucho del arte de esa manera, pero yo creo que me atrevo a apostar que no, que tiene que ver más allá de la preparación. Yo creo que hay algo de cómo tú como ser humano y esa carrera que tú estabas hablando, de la carrera de vida, de estar ahí en la naturaleza y de curar tu ojo a mirar las cosas desde diferentes lugares. Ahora que mencionaste, yo recuerdo esa conversación cuando tú me estás hablando de la luz. Pero mira, si la miras por aquí, como cae la luz ahí aquí cuando estábamos en la junta, y mira por acá, y yo, wow. Pero ese ojo está entrenado, porque como dicen los demás, yo no lo había visto, pero una vez tú lo dices y uno empieza a escuchar, después entonces ya tú no lo puedes dejar de ver. Que yo creo que por eso es que a mí me interesaba también muchísimo traerte y que tuviéramos esta conversación, porque yo creo que hay algo de la importancia de que cultivemos nuestra manera de mirar, no necesariamente porque vamos a ser artistas o por lo que sea, pero porque nuestra manera de mirar nos puede ayudar a, ¿verdad? A salir de los biases y salir de ciertas cosas, ampliar la perspectiva, porque al ampliar la perspectiva crecemos. Yo, fíjate, yo estoy seguro que tú estás familiarizada con el término sentipensar. ¿Mm? Eh,
yo le llamo a eso, yo en mi caso le llamo mirar, pensar, mirar, sentir. Eh, Me considero como una especie de chamán, de, porque el arte, de la forma que yo lo estoy trabajando, es como, es como una invocación, es como, yo lo veo como una especie de ritual a la naturaleza. eh, es un proceso de intercambio de conocimiento entre la naturaleza y, bueno, de intercambio no, la naturaleza me está enseñando a mí, yo no tengo nada que enseñarle a la madre naturaleza. Eh, Así que yo lo veo de esa manera y es también una práctica con toda la intención de lo que se llama en los procesos decoloniales, de practicar desde la aestesis y, y practicar desde eso, desde mi experiencia humana, desde mi memoria, desde el amor. Ujú. eh, y entonces yo creo que eso le da eso que tú hablas es lo que hace que suceda eso que tú sientes y que ves en mi obra. Y vuelvo, a mí me gusta que las personas interactúen con mi pieza. Yo tengo una pieza que se llama Soy Monte. Y Soy Monte, y yo lo hago jugando, hablando de jugar. Me gusta jugar. Entonces yo lo que hice fue construir, porque tecnología no solamente es una computadora. Ujú. Eh, un garabato para mover la hierba para el lado y cortar, eso es tecnología. Así que yo hice esta pieza en un círculo, sabemos el significado del círculo, ¿no? Ese círculo adentro tenía tierra de limaní en dos lados, minerales, metales, y en el centro una vereda vegetal de hojas secas de una ceiba, que es importante en ciertas prácticas espirituales aquí en el Caribe. Y entonces ahí había, alrededor de ese círculo, habían 6 imágenes que yo hice de cianotipo sobre tela de gasa de unas amistades y estaba Mayra, estaba yo también, retrato, pero el cuerpo era una transformación en raíces y troncos. Si Y fueran árboles, eso está precioso. entonces, en el fondo, una intervención de mi amiga querida Helen Ceballos haciendo un performance que sería como lo que se conoce como Osaín, que es el oricha de la planta y del monte. Una belleza. Pues esa pieza, la idea era que tú te metas y camines la pieza. Pues el día de la inauguración de la exposición, una muchacha entra y yo le digo con calma, entra. Entonces llega un momento que tú estás en el medio de la pieza y tu sombra se mezcla con la de Helen bailando y tú parece que estás ahí moviéndote y tú te mueves y se mueve también allá. Y ahí es la primera integración con la pieza. Y después entonces caminas, oyes el sonido de las hojas, hueles la tierra. Y bueno, esta muchacha que entró, de momento empezó a decirme, yo siento que el cuerpo está temblando, siento mi cuerpo vibrando y tengo ganas de llorar. Y después llora y vibra, todo lo que tú quieras, no va a pasar nada. Te estás convirtiendo en naturaleza, te estás reconociendo esa parte integral. Que yo siempre le digo a mis estudiantes y a la gente que tengo la oportunidad de conversar de estas cosas, y eso también es parte de eso que tú hablas, de cómo yo veo la naturaleza. Yo soy parte de, yo no me veo como este espectador afuera Ujú. mirando desde, no, no, yo soy parte de eso, de esa naturaleza y me considero igual que el arbolito, que la piedra, que el pajarito, es lo mismo. Y eso me da también ese contacto que tú hablas y esa, en mi práctica, yo crecí como mucha gente en esta parte del planeta, hasta Monaguillo, fui católico con mi abuelo y toda esa cuestión, y Ujú. agradezco mucho ese crecimiento porque eso me dio una, esa visión de que hay que cuidar una cosa que se llama el espíritu. Yo no sabía lo que era, pero uno sabe que es algo invisible que hay que cuidar mucho. Y con esto, yo no sé qué vino primero, si fue, bueno, primero vino mi contacto con la naturaleza y ese crecimiento, pero
cuando empiezo a practicar esto, lo que aquí se conoce como santería, me doy cuenta de que es naturaleza, es hablar con la naturaleza. Cada oricha es una fuerza de la naturaleza. Así que fue, repitiendo la palabra, y no quiero ser redundante, pero fue natural mi selección de practicar la santería como una práctica espiritual. Y ha sido una maravilla y me encanta la estética que rodea toda esta práctica y eso lo puedes ver en varias piezas que tengo. Una de ellas se llama Los Tableros. eh, que, los tableros son una herramienta, un instrumento que se utiliza para la adivinación. Y Ujú, yo tengo unas piezas que son eso. Y es interesante porque hay unas conexiones y unos colores y toda una dinámica que se ha ido dando según he ido creciendo en la práctica y creciendo en mi arte. Y una cosa está ligada con la otra. Por eso te digo que me siento como una especie de chamán en el ujú, arte, porque cada vez que yo hago una pieza, ese proceso de hacerla es como una especie de invocación a la naturaleza o de invocación en el caso de las piezas que tienen que ver con naturaleza, evidentemente, ¿no? Pero tengo una colección, por ejemplo, de fotos de lo llamo fuera de la burbuja, y son los desamparados, ¿no? Que viven en la calle. Es una cosa bien fuerte tu ver una persona tirada en la calle, mm, pero de alguna manera yo he tomado unas fotos que he logrado capturar. Tú ves el dolor, ves la miseria, pero puedes ver la humanidad, el amor todavía está ahí. Y o sea, esto no es una foto del periódico, mira, ahí ese pobre diablo está viviendo ahí abandonado. Y así con las fotos de Somos Contigo, yo siempre soy muy cuidadoso de que no tenga ese look National Geographic, tú sabes. Yo ujú, ujú, no estoy retratando para eso, esa no es mi intención. Hace poco estuve en Perú y me nos llevaron a un sitio donde había unas mujeres sembrando papas y limpiándolas. Era evidente que las ponían allí para que los turistas le tomaran fotos. Y yo mirando así me molestó mucho porque la gente llegaba desde arriba, no te tomaban la molestia siquiera de mirar a la señora a los ojos y preguntarle, decirle gracias, nada. Era check, foto de señora primitiva haciendo su trabajo con las papitas. Y yo me senté frente a ella, me ñangoté, me senté en el piso con la mirada justo al nivel de ella, la miré, estuve un ratito observándola, le pregunté qué estaba haciendo, entonces ahí le pedí permiso, le puedo tomar una foto y le tomé una foto. Yo creo que es la más bonita de todas las fotos que tomé en ese viaje, pero es por eso me tomé el tiempo de otra manera no funciona. No me siento, y así fue como el trabajo de los deambulantes, que empecé en el 2015, pero se repitió ahora con la pandemia. Y en un momento dado yo decía, contra, yo estoy tomándole fotos a estas personas, pero me siento como que debo hacer algo más, aparte de hacer estas fotos. Entonces, pues ahí sale un proyecto bien bonito que de momento yo me acuerdo que tenía un par de pesos y compré pan, hicimos sándwich, hicimos como una loncherita y la ujú, repartía desde Santurce hasta Río Piedra. Y de momento posteamos un día, vamos a postear esto, a ver si alguien ayuda. Y de repente en 2 semanas habían casi $3,000 en una cuenta. Y ya teníamos, o sea, gente haciendo pollo y empezamos a llevar unas super loncheras y estuvimos como 3 meses en esa. Y, y eso fue otra maravilla de una cosa esa que tú no te esperas, como un trabajo artístico de momento se transforma en esta cosa bien cool. Y sí, y pues ya es como un proceso de aprendizaje, ¿no? Y al final es cómo ser una mejor persona y el arte es una de mis extensión de lo que es mi vida, ¿no? sí. Y yo espero que eso, pues, no hay forma de desligar una de la otra. ¿Sabes? Ujú.
y desde ahí, y yo creo que con eso podemos ir cerrando, pero yo creo que desde ahí se da cómo el arte que estás haciendo, porque lo haces desde el respeto, porque lo haces desde... Es muy auténtico, punto, también. Es que es muy auténtico. Como lo haces desde ese lugar, el producto es como una cosa que se multiplica, ¿no? La energía, lo que hace, lo que viene, tiene un resultado, porque estás hablando ahí, estás haciendo, porque de nuevo, es una situación muy difícil. Quizás otra persona hubiera tirado una foto, hubiera salido otra cosa, pero tú reflejas la humanidad de esa persona que está allí y eso es un efecto que desencadena otras cosas que son también de humanidad, ¿verdad? De otra persona que dice, coño, déjame hacer algo, ¿verdad? Coño, espérate. So, yo creo que si de algo de lo que estás diciendo yo quisiera devolverle a la gente que nos está mirando y escuchando, es que, primero, no necesitamos necesariamente tener la preparación, etcétera, ¿verdad? Para mirar de esta manera particular, donde te cuestiona, ¿verdad? Es casi como una mirada de pensamiento crítico, ¿verdad? Yo tengo de frente ahí, tengo una luz que hace reflejo, sí, es una luz, pero ¿qué otra cosa puede ser? Déjame cuestionarlo, déjame mirarlo desde otro lugar. Y si podemos hacer eso, no solamente con lo que vemos, con las fotos que tiramos, pero también con nosotros mismos y con las demás personas, el mundo sería un mundo diferente. La Soy yo, posibilidad. Fíjate que las fotos que le tomé allá en Limaní, yo lo hice sí, al fin, cuando ya ustedes conocían el sitio más y estaban más relajadas. Y sí. fíjate también que yo hice, las fotos las hice con luces de estudio. Yo tenía flash y tenía todo, pero en el monte afuera. Sí, Y eso es lo que yo quiero, y esa es parte de mi experimentación. Yo aprendí con los clásicos y yo no tengo ningún problema. sí. Uno de mis artistas favoritos es Marcel Duchamp Ah, los expresionistas europeos. O sea, eso no es el problema. El problema es que ese sea el único modelo. Así que tú lo exacto. acabas de mencionar, hay otras opciones, hay muchas otras opciones. Y a mí me gusta explorar eso, me gusta romper con lo que está, lo que se supone, ¿no? Si es un retrato, pues es una foto de estudio, tiene que tener el background. No, no, no. Vamos a romper eso. Vamos a ver qué pasa si yo le tomo la foto con el racimo de plátanos en la mano, allá en el medio del patio. Y salieron una foto de ella. Y es maravillosa porque la experiencia en sí, te digo que la experiencia en sí, pero si le preguntamos a ella, estoy segura que va a decir lo mismo. Fue otra cosa. Yo recuerdo, yo me he tomado fotos con fotógrafos en ese ambiente y quien yo soy no sale, porque no soy yo. Pero el proceso permitía que nosotras saliéramos, que fuéramos nosotras, porque al fin y al cabo, el propósito es ese, es que poder capturar la esencia ya pienso yo, la esencia de esa persona que está frente a nosotros. Y fíjate, nosotros, y una práctica, estos son prácticas del diario, y no hay Sí, perfección. sí, Y tampoco hay un día de graduación. Esto es poco a poco, por el resto de nuestros días, lo que tengamos. Pero tendemos, nosotros los humanos tendemos a tirarnos a mondongo nosotros mismos. Como que, ¿sabes? Y yo me acuerdo, yo hacía un taller que era, yo ponía a dos estudiantes a tirarse, a hacerse un retrato, pero no, el truco era, yo no voy a retratar, porque tú, ¿sabes? Tú dices, este es mi mejor lado. No, no, no. Eso lo decide la otra persona. ¿Cuál es tu mejor lado? Eso lo decido yo. Yo no te voy a dejar que tú decidas eso porque te vas a tirar en un mondongo. Entonces, cuando termina el proceso de eso, tú dices, contra, ese es uno de mis... Yo no tengo un mejor lado, todos son bonitos, todos son buenos. Es que no había visto ese. ujú, Así que, qué sé yo, a mí me gusta mucho eso, esa, y lo pongo en práctica en mi vida y con mi hija y con todas sí, las opciones y darme, eso se llama mente abierta, una mente abierta a las posibilidades. Y tratar de estar lo más optimista. Yo soy un optimista, sí, las cosas van a estar bien y vamos bien.
Y así vamos a terminar este episodio de hoy de Botaniqueando. Yo te agradezco muchísimo, José Arturo, que hayas tomado de tu tiempo para conversar conmigo acá. Espero que las No, personas también puedan recibir de eso que nos has dado hoy y les invitamos a que vayan, busquen la obra de José Arturo. Vamos a dejar la información de José Arturo, el social media, para que conecten con él si así desean. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí. gracias, Joel. Un abrazo fuerte, es un honor para mí y un verdadero placer verte de nuevo y compartir contigo. Tú eres mi pana, así que seguimos. Gracias mil. Caribeño.